Buenos días. Soy Carlos Andrés Bustamante Correa, estudiante de la Universidad Católica del Norte. Complemento video para la monografía de grado. Proyecto implementación de S8884, plataforma high-end de almacenamiento IBM, con replicación de Global Copy MetroMirror. Voy a iniciar mostrando cuáles son los pasos el paso a paso de lo que se debe tener en cuenta para una implementación de este tipo de almacenamiento high-end. Primero, tener claro cuál es el direccionamiento IP de la máquina nueva, en la cual se le asigna un direccionamiento IP desde switches LAN. Ya tengo el direccionamiento IP, en este momento estoy conectado directamente desde mi PC hacia uno de los puertos de red habilitados en el almacenamiento de S8884. Se debe hacer configuración de la red local en mi portátil y asignarle una dirección IP a mi portátil que esté dentro del mismo segmento de la máquina. Vamos a iniciar con este paso. Entonces, en el centro de redes vamos a habilitar como tal el direccionamiento IP local de la máquina. Por propiedades, y en el protocolo IPv4 vamos a modificarlo. En este momento yo ya lo tengo modificado. La dirección IP como tal de la máquina es 10.169.4.129. Coloco una dirección, un punto adicional dentro del mismo segmento. Entonces la voy a colocar la 130 a mi PC con la misma máscara y el default gateway de la configuración de este segmento de red. Le damos a aceptar y cerrar para que tome las configuraciones. Después de que ya tengo configurado, ya puedo hacer acceso directamente a la máquina. Ya estoy en el mismo segmento de red del dispositivo físico y puedo ingresar por dos consolas: consola GUI, que es una consola web, y consola de línea de comando. Ahora, para temas de implementación, como recomendación, es importante que este tipo de implementaciones se hagan por medio de línea de comando. Las sentencias de las líneas de comando están basadas en kernel de Power IX, ya que el almacenamiento consta de dos Power 8 con sistema operativo IX 7.4. Ahora, entonces todas las sentencias de comando que vamos a ver a continuación están basadas en el kernel del IX como tal, que es un Unix. Vamos a iniciar con la consola de línea de comando y luego hacemos una introducción sobre el manejo y visualización de la consola GUI o consola web. Para poder entrar a la línea de comando se debe hacer una instalación básica de un componente de comunicación o un API para poder ingresar a la línea de comando. Este API se llama DSCLI, que es la línea de comando para almacenamientos alto rango DS8000 en adelante. Ese componente se instala localmente en el PC desde donde voy a hacer la implementación. Por default queda instalado en Program Files, IBM, que es el fabricante, DSCLI, y hay un plugin de ejecución que se llama DSCLI. Hay temas a tener en cuenta. El tema del profile. En el profile yo puedo modificarlo para hacer conexiones automáticas y editándolo, colocando todo el tema de direccionamiento IP, máscara, usuarios y contraseñas. El administrador del dispositivo puede ingresar automáticamente sin necesidad de autenticación, pero por temas de seguridad yo lo vamos a hacer sin esta configuración que les estoy mencionando. Entonces vamos a ingresar directamente. Me pide la dirección IP, que es 10.169.4.129. Él me está pidiendo la dirección IP
de la consola HMC de la administración del almacenamiento. Le doy Enter y me va a pedir una segunda IP. Este almacenamiento ya como es redundante a todo nivel, alta disponibilidad, high-end, tiene dos consolas HMC. Con que me conecte a una sola consola es suficiente, no tengo que digitarle el direccionamiento de la segunda consola. Me voy a conectar a la consola principal, que es la 10.169.4.129. Le doy Enter y me pide usuario. Pueden haber, en temas de seguridad, puedo tener superusuarios con privilegios de administrador, con privilegios de implementador, o puedo discriminarlo, también jerarquizarlo con usuarios de operación, monitoreo y test. En este momento voy a ingresar con un usuario administrador. Usuario admin, el password por temas de seguridad pues no lo voy a publicar. Ok, después de que la máquina se conecta, después de que la interfaz se conecta, él por defecto me va a sacar unos datos básicos y es la versión como tal del DS-CLI, que es la 7830.470. Esas versiones van dependiendo depende de una matriz de compatibilidad, dependiendo del firmware como tal del almacenamiento. Y me muestra como tal el ID del almacenamiento, que es un IBM tipo 2107 con este número de serie. Entonces, ya estando en el PROM, podemos empezar a ejecutar líneas de comando de consulta y de configuración del dispositivo. Con este usuario puedo configurar, puedo adicionar, puedo crear, puedo eliminar, o sea, es un superusuario, ¿vale? El comando siempre por temas de sintaxis, para IX todo lo que yo quiero listar siempre empieza con el prefijo ls, ¿ok? Entonces todo lo que voy a listar es ls. Voy a mirar el SID como tal del dispositivo, información adicional, donde el comando del SSI me muestra información general del dispositivo. El ID de la máquina, el storage unit, modelo de la máquina, el www-name de conectividad de la máquina, el estado general de la máquina y el SSNet, que es la conectividad como tal de la máquina, si está disable o enable, ¿okay? Debe estar enable para poder iniciar. Ok, cuando inicio la configuración de este tipo de dispositivos, la máquina llega desde planta, desde fábrica IBM, llega con unos discos preinstalados, con un posicionamiento fijo, los cuales vamos a ver a continuación. Con el comando ls array site -l, perdón, ok, el array site me muestra y me lista todo el posicionamiento de discos que tengo alojado en la máquina. Me muestra en la primera columna el posicionamiento que está en nomenclatura, o los nicknames S1, S2, S3 hasta el S8. Y me muestra los device adapter que está utilizando en la conectividad interna. Los device adapter son las conexiones que él está usando desde los enclosures de discos hacia las controladoras de disco, que como mencioné anteriormente son dos Power 8. ¿Okay? Entonces esta máquina viene conectada al device adapter 2 y al device adapter 18. Los discos en el device adapter 2 son discos Enterprise, como lo vemos en esta columna, de una capacidad de cada disco de 600 GB, con una velocidad de 15.000 revoluciones. Estos son discos mecánicos, no quiere decir que este S1 sea un solo disco, ¿vale?
Los discos que están mencionando acá, cuando hablamos de una RAID site, es un componente, son grupos de discos. Y por arquitectura, ese grupo de discos siempre es de 8 discos. Entonces estamos hablando que cada array site, o sea, este S1 tiene 8 discos, cada uno de 600 gigas. Bien, o sea, tenemos 4.8 teras RAW o reales de almacenamiento por cada array site. ¿Okay? Continuamos. Del array site 5 al array site 8 están conectados en el device adapter 18 hacia las controladoras de disco Power 8. Son discos de capacidad de 800 gigas cada disco del array site, o sea, tenemos en cada array site, recuerden, 8 discos. Y estos discos son tipo flash. Estos discos tipo flash no tienen una velocidad específica, pero se saca un ponderado donde la velocidad la ponderan sobre 6.500 revoluciones por segundo. Perdón, 65.000 revoluciones por segundo. Ahora, digamos que estos discos ya manejan una tecnología diferente a los Enterprise, que son discos mecánicos, donde los discos flash ya manejan microlatencia, que incluso los discos de tecnología anterior a los discos flash, que son discos de TIR de mayor performance, los discos de estado sólido no manejan todavía microlatencia. Ya los flash sí manejan microlatencia, quiere decir que cuando tenemos storage all flash, quiere decir, o sea, los storage que son configurados con solo discos flash y que no tienen híbridos con discos Enterprise o mecánicos, van a dar tiempos de respuesta en microsegundos, no en milisegundos. Ahora, con este tipo de combinaciones de discos, vamos a tener tiempos de respuesta todavía en milisegundos, pero son tiempos de respuesta muy óptimos. Estas combinaciones se hacen por medio de una tecnología propia también de IBM que se llama EasyTIR. Ahora más adelante vamos a ver la configuración de este concepto. Cuando vamos por planta nos llega a la máquina configurada con este posicionamiento de discos. De acá ya tengo que empezar a crear todo, a configurar la máquina. ¿Cómo la empezamos a configurar? Primero el orden es crear los arreglos de discos, donde se le va a designar cuál es la protección del disco. Tiene posibilidades de crear 3 tipos de protecciones. RAID 5, donde el RAID 5 me da una capacidad de disponibilidad de un 30%, de un 25% utiliza para temas de protección, más los discos de hot spare. Un disco de hot spare es un disco standby que no está siendo utilizado y que puede llegar a ser utilizado cuando alguno de los discos del arreglo se daña. Él automáticamente entra a ser parte del arreglo y se reconstruye para que sea completamente transparente para el servicio o el usuario final. Ahora, el array 6, el arreglo de tipo 6, utiliza un 33% de la disponibilidad como tal del arreglo. O sea, utiliza un 33%. Quiere decir que tiene mayor disponibilidad que el array 5. Ahora, el array 10 ya es el mayor arreglo, donde es un mirror y me utiliza el 50%. Es decir, si tengo una asignación de 10 teras, él me va a dejar como espacio efectivo 5 teras no más. Pero me da mayor disponibilidad y mayor performance. Vamos a consultar. Para crear estos discos se utiliza sentencias de comandos sencillas como el mk array site. Se le discrimina cuál es el tipo de RAID que quiero. Para la arquitectura que tenemos para este dispositivo se van a configurar con RAID 5 y le voy a especificar a cuál array site le quiero poner este tipo de protección. Entonces tengo en cuenta el comando anterior
Entonces le digo a cada array site qué tipo de arreglo quiero. Entonces ejecuto este comando y después de ejecutar este comando, la salida de cada ejecución de esos comandos es la siguiente. Después de que se ejecutan estos comandos, los puedo listar para ver que haya quedado con la configuración, con el siguiente comando. Ok, entonces ya acá ya me creó, me hizo la asignación que para cada array site le creé un arreglo, ¿vale? Él me lo está mencionando como A0, A1, A2 hasta A7, ¿vale? El tipo de disco, la clase de disco sigue siendo la misma, las capacidades siguen siendo las mismas. Ahora, después de tener ya los arreglos configurados, se debe proceder a crear los RAN de discos. Los RAN de discos son organizaciones de 8 discos físicos, no necesariamente dentro del mismo enclosure, sino que él ya hace una reorganización dentro del storage. Para crear los RAN se utiliza la siguiente sentencia. Es muy similar a la creación de los arrays. Lo único que se hace es, se le da mkrank, todos los prefijos en los comandos para units de creación son mk, y lo que voy a hacer, mkrank menos el arreglo que fue el que acabamos de crear. Entonces a cada arreglo le voy a asignar un rank. Entonces, créeme el rank del array A0, ¿sí? con este tipo de staging. Fiber Channel, ¿vale? Porque va a ser conexión Fiber Channel. Entonces creamos todos los rank para cada arreglo. Se ejecutan estos comandos, esta sentencia de comando, uno a uno. La salida de cada ejecución es similar a la que les mostré anteriormente. Podemos ejecutar script. Aquí lo que se hizo fue ejecutar un script con estas 8 sentencias para que fuera más ágil la creación, la configuración, y esta fue la salida. Me está indicando de que cada rank fue creado satisfactoriamente. Los listamos y me muestra la creación de los ranks. Entonces acá ya tengo la asignación uno a uno de cada uno de estos ranks. La máquina, recuerden que les mencioné anteriormente que tiene 2 power. La máquina tiene que tener balanceo a todo nivel. Cada rank queda asignado a uno de los power, ¿sí? Entonces, por balanceo podemos evidenciar de que quedan al nodo 1, nodo 0, nodo 1, nodo 0 y así sucesivamente como temas de balanceo. Ahora, se crean los extend pool, que ya la creación de los extend pool es para tener el espacio efectivo para poder ser usado y poder empezar a virtualizar. La creación de los extend pool, yo le tengo que hacer asignaciones de discos. Como vamos a hacer un híbrido, recuerden, en los comandos anteriores donde teníamos el array site, nos está mencionando que del S1 al S4 son discos Enterprise y del S5 al S8 son discos Flash. Entonces, para crear los extend pool, voy a crear 2 extend pool. Por best practice del fabricante, siempre debemos crear extend pool pares para poder hacer asignaciones tanto al Power 0 como al Power 1. ¿Ok? Y poder tener balanceo a nivel de procesamiento. Entonces, para poder crear el extend pool, voy a tomar, como son 2 extend pool, entonces debo de tomar, y son 8 ranks, debo de tomar 4 ranks para un extend pool y 4 ranks para el otro extend pool. Para hacer el híbrido, por la tecnología de discos diferentes que tengo entre Enterprise y Flash, debo hacer un híbrido para poder configurar EasyTIR. Entonces, debemos crear los extend pool con 2 ranks de discos Enterprise más 2 ranks de discos Flash. Para esta creación se utiliza el siguiente comando. Primero creo la bolsa de datos que se utiliza el siguiente comando. ¿Vale? Ok. Y
Después de que ya creo el extend pool, creo los dos extend pool haciendo las asignaciones que les mencioné anteriormente, entonces ya hago una modificación como tal del extend pool y le estoy diciendo en el pool 0 adicióneme el rank 0, en el pool 0 el rank 1, que estos discos son Enterprise, y en el pool 0 el rank 5, que son discos flash, y rank 5 que son discos flash. Ahora, para el otro extend pool, llévemelo al Power 1, utilíceme el rank 2 y rank 3 que son discos Enterprise, y rank 6 y rank 7 que son discos de flash, ¿sí? Tal como lo estamos viendo en este primer comando, la salida del primer comando. Después de que tengo creado los extend pool, los puedo listar: lsxt pool -l, y me muestra los dos extend pool que se crearon, ¿sí? Un extend pool para el Power 0, otro para el Power 1, son tipo Fiber Channel, utilizando los dos Power, y estas son las capacidades efectivas de esos extend pool. Después de que ya tengo los extend pool creados, ya digamos que tengo la base para toda la configuración de volúmenes. Entonces se puede proceder a toda la creación de volúmenes que se requieran. Para la creación de volúmenes se pueden usar scripts, ya que como para hacerlo masivo, hacer una creación secuencial y no hacerlo uno a uno, se crean scripts de la siguiente manera. Vamos a evidenciar qué tipos de script podemos crear para este tipo de implementaciones. Entonces, se pueden crear volúmenes masivos en rangos amplios. Antes de crear los volúmenes, debo de crear la caja para poder alojar todos los volúmenes. Debo de crear los grupos de volúmenes, que son estos. Son los volume group. Bien, se crearon 10 volume groups. Esos 10 volume groups se crearon por cálculos que se realizan previamente a nivel de diseño y arquitectura, basados en algunas best practices propias para el host que se va a presentar el almacenamiento. Cada host tiene unas restricciones diferentes. En este caso vamos a presentar discos a un AS400 de IBM. Los AS400 de IBM tienen unas restricciones propias a nivel de conectividad y a nivel de alojamiento de volúmenes. Las tarjetas de fibra de los AS400 de última tecnología son IOP-less. Estas tarjetas IOP-less permiten solo hasta 64 LUMs o 64 discos virtuales por cada puerto, ¿ok? Entonces para esto se hacen agrupaciones de discos. Entonces en cada volume group de estos que les estoy mencionando que se crearon, voy a empezar a tachar los volúmenes que vamos a crear. Entonces lo que se hace es utilizar la siguiente sentencia, que es: créeme MK, créeme el volumen usando espacio del extend pool 0 para una S400. Acá yo aquí ya le empiezo a decir para qué tipo de sistema operativo, qué tipo de host, en un formato A6. El formato es el espacio del disco, el tamaño del disco que voy a usar. A6 es para discos de 135 GB y A4 es para discos de 70 GB. Por recomendación para S400, entre más discos tenga, más braceo de discos va a tener el S400, y es el principio de procesamiento de una S400. Entonces por eso se crean discos de 70 GB. Yo puedo crear
discos de 35, de 70, de 134 y 256 gigabits. El disco de boot se deja en formato A6 de 131 porque ese es el formato del disco original. Y el resto de discos se van a crear con formato A4, discos de 70,1 gigabits. Le digo a qué volume group le voy a adicionar los discos, en qué volume group, en qué caja, un grupo de volúmenes voy a meter los volúmenes. ¿Okay? Esta sentencia a continuación que dice "-eam rotate extend" es para configurarle un concepto que se llama striping. El concepto de striping para temas de performance es muy importante configurarlo, sobre todo para este tipo de plataformas robustas y high-end de mucho procesamiento y alta transaccionalidad, ya que lo que hace es extender el volumen en toda la caja de almacenamiento. Quiere decir que un arreglo de discos queda distribuido sobre el total de discos configurados en la caja y no queda limitado solo al grupo de discos del arreglo. Un arreglo RAID 5 puede tener, RAID 5 más 1 puede tener 4 discos del arreglo más un disco de spare, 5 discos del arreglo más un disco de spare, serían 6 discos. Entonces, si no se le configura el rotate extend, lo que hace es que ese volumen virtual se puede distribuir solo sobre ese grupo de volúmenes, sobre ese grupo de discos físicos, o sea, solo sobre 6 discos. Ahora, si configuro el EAM Rotate Extend, lo que hace es distribuir la data de esa LUN en el total de discos físicos de la máquina, que estamos hablando alrededor casi de 120 discos. Entonces, el performance va a ser mucho mayor y la disponibilidad va a ser mayor. La sintaxis, continuamos con la sintaxis, se le da el "-name" para poderle decir cuál es el nickname de cada volumen, el identificador de cada volumen. Este es el nickname. Siempre para la asignación de discos de esta máquina él utiliza el sistema hexadecimal, o sea, 10 dígitos numéricos y 6 dígitos alfabéticos. Va del 0 al 9 como numéricos y va desde la A hasta la F en el alfabético para cumplir el sistema hexadecimal. La máquina tiene capacidad configurable hasta cada grupo hexadecimal es llamado un Logical Subsystem. Tiene capacidad de hasta 256 Logical Subsystem. O sea, es una máquina con un amplio espectro de configuración de discos. Entonces lo que se hace es ejecutar este tipo de scripts. Se arman este tipo de scripts por cada volume group y se pueden ejecutar. Ahora les voy a indicar en la interfaz GUI cómo se pueden ejecutar este tipo de scripts. Entonces se crearon 10 scripts para cada volume group, ¿sí? Entonces, lo único que cambia acá es el volume group al cual le voy a asignar el disco y obviamente el Logical Subsystem o el ID que voy a utilizar para cada volume group. Después de ejecutar todos los scripts de creación de volúmenes, los podemos listar con el siguiente comando. Se puede tardar un poco la salida de este comando porque se crearon alrededor de 350 volúmenes virtuales. Como pueden ver, estos son los discos que se crearon. Vamos a mirar uno. Este es el nickname que se le asignó, debe ser coincidente con el ID que lo asigne. Este es el estado con el que queda, debe quedar todos con estado normal. Este es el device name, digamos que este es el ID, corresponde al ID de la máquina como tipo de máquina.
al extend pool al cual se le asignó este volumen o del cual él extrajo su espacio, tipo estándar. Es para un tipo de sistema operativo iSeries. Aquí cambiaría dependiendo si hay otro host diferente, ya bien sea un VMware, un Linux, un IX, un Windows, cambiaría el tipo. Aquí nos aparece la capacidad nominal y la capacidad real y la capacidad nominal del disco, ¿sí? El volume group, o sea, la caja en la cual queda creado el disco. Recuerden el comando, les había mencionado el rotate extend. Cuando queda el rotate extend debe quedar el EAM debe quedar en estado manager. Me muestra en qué grupo de asignación de volúmenes quedó, en qué rank de discos quedó, ¿vale? Ok. Se puede listar volúmenes por cada volume group para mirar en cada caja cuántos discos quedaron. Entonces se le ejecuta el siguiente comando: lsfb vol -l menos vol grp, que es el volume group, y el volume group que quiero consultar. Entonces acá él simplemente me va a listar los volúmenes que quedaron creados en este volume group. Esta es la cantidad de volúmenes que quedaron creados en este volumen. Si pueden ver, el disco de boot de la máquina, de la S400, lo creamos como un ID 2000. Esto es cambiable, esto es porque simplemente quisimos dar esa nomenclatura. Y recuerden que les había mencionado anteriormente que este disco de boot quedaba con el formato de disco A6. El formato de disco A6 es de 131 gigas real nominales y 141 gigas reales, ¿vale? Ahora, para que estos discos los pueda ver el host, se tiene que configurar la conectividad. La conectividad va a ser por fibra óptica, Fiber Channel, y hay diferentes métodos de configuración. Por arquitectura y por recomendación, best practice, y aplicando todas las recomendaciones del fabricante, para S400 hay una recomendación fundamental y es utilizar tecnología de conectividad tipo DAS. La tipo DAS es punto a punto, quiere decir que yo voy a utilizar los puertos de conectividad de la máquina de almacenamiento, los voy a conectar directamente hacia las tarjetas de fibra de la S400. Cuando utilizo tipo SAN, conexiones tipo SAN, que no son las recomendaciones para S400, estas conexiones tipo SAN es porque voy a utilizar un dispositivo de comunicaciones de por medio, o sea, un switch de telecomunicaciones a nivel de fibra óptica. Esto es un dispositivo de por medio, es muy usado para conmutar y para propagar puertos. Se usa mucho en implementaciones para host tipo VMware, Windows, incluso plataformas IX también o Unix. Pero para S400 o para Z-Series, máquinas mainframe de IBM, se utiliza tipo DAS. Para esto entonces voy a listar los puertos y tarjetas que tengo disponibles en el almacenamiento con el siguiente comando: ls port -l. Okay. Ahora me aparecen todos los puertos que tengo disponibles. Hay diferentes tipos de tarjetas que vienen para este tipo de máquinas. Esta máquina llegó con tarjetas de 4 puertos, cada puerto son puertos de 8 gigabits, incluso ya vienen con tecnologías de 16 gigabits, pero se adquirieron con tecnología de 8 gigabits no más, ya que el host también tiene tarjetas solo de 8 gigas. Si el host se pudiese configurar con tarjetas de 16 gigas, este tipo de almacenamiento ya están soportando puertos de 16 gigabits. Entonces no tiene sentido que el almacenamiento tenga
puertos de 16 gigabits, sabiendo que el host tiene solo tarjetas de 8. Entonces la autonegociación es sobre el valor de transaccionalidad de menos velocidad. Entonces se dejó equilibrado tanto host como almacenamiento de 8 gigabits. Estos puertos se deben setear dependiendo del tipo de conectividad que voy a utilizar, como se los mencioné anteriormente, que es esta columna, que es la topología que voy a utilizar de conectividad. Para conexiones tipo DAS se utiliza Fiber Channel All. ¿Okay? Ahorita en la interfaz web lo vamos a ver cómo podemos setear, incluso por acá por línea de comando también lo podemos setear, pero ahorita por interfaz web es más entendible. Entonces por FCOL se configuran todos los puertos que van hacia el host. Ahora ustedes van a ver, están viendo otro protocolo diferente, otra topología diferente. El puerto 0243 tiene SCSI, que es para conectividad tipo SAN. Van a haber dos puertos que están configurados, que es el I0243, ya se los voy a señalar, se los voy a marcar. I0243 tiene otra topología diferente a los canales del host. Esos dos puertos son los que se configuraron para temas de replicación, ¿vale? El 0243 y el 0343. Entonces, después de que ya tengo habilitados los puertos, lo que tengo que hacer es configurar el enlace de conectividad. Bueno, el enlace de conectividad se configura con la siguiente sintaxis: MK como prefijo, hostConnect. Le voy a identificar, le voy a decir cuál es el www name o el www port name del host. O sea, se tiene que identificar cuál es el nickname o el www port name de cada uno de los puertos de las tarjetas que voy a utilizar en el host, o sea, en el AS400. Por arquitectura ya tenemos identificado que estos eran los puertos. Para eso se utilizaron, se hizo un diseño que se los voy a mostrar, diseño de conectividad. Acá les voy a mencionar el general, donde se identifica cuál es el posicionamiento del origen, que el origen es en una S400, en qué torres están ubicadas las tarjetas. Este es el posicionamiento de las tarjetas desde la S400 y este es el www port name de cada uno de estos puertos que voy a utilizar. Por eso la sintaxis que les estoy mencionando debe tener bien especificado cuáles son los puertos a los cuales me voy a conectar punto a punto. Bien. Le identifico cuál es el host type, que es para una iSeries, y le digo a qué volume group puede acceder desde este puerto, ¿sí? Y la relación de confianza le voy a decir que este www port name del host va a presentarle todos los volúmenes que tenga en el volume group 0 y se los va a presentar por el IO port I0200 del almacenamiento. Y finalmente le pongo un nickname simplemente de identificación. Como pueden ver, hay el volume group, cada uno de los volume group tiene dos conexiones. Tiene dos conexiones por tarjetas y puertos diferentes desde el host, como por tarjetas y puertos diferentes desde el almacenamiento. Esto es con el fin de garantizar redundancia a todo nivel, a nivel de conectividad. Los dos puertos están siempre activo,
Por default, siempre la máquina va a buscar hasta 4 conexiones. Podemos configurar hasta 4 puertos. En este caso se configuraron solo 2 puertos. Siempre por recomendación, debemos de tener como mínimo 2 puertos configurados para poder cumplir con el dual path. Después de que ya tengo configurada toda la parte de conectividad, ya los discos quedan presentados o las LUNs quedan presentadas en el AS400. Ahora, voy a mostrarles la interfaz GUI y vamos a hacer un pequeño recuento desde la interfaz GUI, la interfaz gráfica, de lo que acabamos de ver. Entonces, y ahorita les menciono rápidamente el tema de configuración de la replicación. Entonces ingresamos a la interfaz GUI. Mientras que va cargando, les voy a ir hablando un poco del tema de replicación. ¿Qué es lo que se va a replicar? Actualmente este cliente tiene un almacenamiento también high-end DS8870 que fue de la serie anterior, sobre la cual en este momento está todo su ambiente productivo. Y lo que se va a hacer es hacer una replicación de datos a nivel de hardware, caja a caja de almacenamiento, utilizando dos métodos de replicación: Global Copy y Metro Mirror. El Global Copy es un método de replicación asíncrono donde la réplica va simplemente a copiar desde el origen hacia el destino, siendo el origen siempre el 8870, que es donde está la data productiva, y el destino el 8884, que es la máquina que acabamos de configurar. Se hace una replicación asíncrona para temas de, como se hace en caliente, el cliente está prestando servicio a sus usuarios, entonces la idea es no generar latencias a nivel de tiempos de respuesta. Entonces se hace Global Copy, donde como la replicación es asíncrona, él simplemente va y copia el dato desde el origen al destino. Cuando se vaya a hacer, se haga el switcheo de la máquina para la máquina nueva, allí se hace un cambio, y ese cambio se hace de Global Copy a Metro Mirror por medio de unas interfaces, por medio de unas líneas de comando, de tal manera que podamos garantizar integridad de datos. ¿Qué hace el Metro Mirror? El Metro Mirror también es una replicación, pero es una replicación síncrona, donde él copia el dato del origen al destino y el destino va y valida hacia el origen la integridad del dato. ¿Ok? Por ende va a generar mayor exigencia de performance, porque va a estar escribiendo y leyendo en los dos lados. Por eso se recomienda hacerlo después en una ventana de tiempo. Muy bien, después de esta introducción de replicación vamos a ingresar a la GUI. Le damos la dirección IP y 2 puntos, el puerto de conectividad que siempre es 8452/DS8000 por default. Siempre protocolo seguro HTTPS. Sigo mencionándoles temas de replicación. Cuando se va a configurar este tipo de replicaciones, disculpen, esta dirección IP es del almacenamiento origen. Me voy a conectar al destino, que es el que estamos configurando, el nuevo, DS8884. Entonces aquí cambia.
Ingresamos con el mismo usuario. Ok, vamos a dar un pequeño paseo por lo que es la interfaz GUI. La interfaz GUI tiene muchas bondades, pero como les mencioné, para temas de implementación o creación de volúmenes masivos es mejor hacerlo por la interfaz de línea de comando de ese clic. Me muestra el estatus como tal de cada uno de los enclosures de discos, donde me dice, según la ubicación de cada enclosure, me está mostrando la capacidad del disco, el estado del disco, la clase del disco, el serial del disco. Si paso por cada uno de los enclosures me va a mostrar qué es lo que hay en cada uno de ellos. Si vemos los dos últimos cambia, los dos primeros enclosures son solo discos Enterprise de 15.000 revoluciones. El tercer y cuarto enclosure son discos de 800 gigabits de tipo flash, ¿vale? Me muestra como tal cajas de I/O de procesamiento y me muestra los dos nodos. Estos son los dos Power 8 que pueden ver aquí que es el ID 0, el ID 1, nodo 0 y nodo 1 son dos Power 8. Estas son, digamos que ya son las controladoras de disco. La máquina tiene una autonomía porque tiene unas UPS internas, que las estoy mostrando en este momento, donde si el data center donde está ubicado tiene algún problema de energía y hay una ida de luz, la UPS o la planta como tal del data center no entra adecuadamente, las máquinas normalmente se apagan abruptamente y pueden haber corrupción de datos. Por eso estas máquinas están diseñadas, son unas máquinas high-end de alta confiabilidad, donde cuando ellos detectan que no hay corriente alterna, empiezan a hacer un apagado controlado de la máquina. Tienen una autonomía estas UPS aproximadamente entre 20 y 30 minutos para poder hacer el apagado. El apagado tranquilamente puede demorar de este tipo de máquinas entre 4 y 5 minutos. Entonces cuando el dispositivo de corriente alterna identifica, los sensores de corriente alterna identifican que no hay entrada de energía, se activan las UPS y empieza el procedimiento automático, se activa el procedimiento automático de apagado de la máquina controlada para evitar corrupción de datos. Ahora, este es el sistema general. Tiene una interfaz de eventos donde me está mostrando el día a día lo que va ocurriendo con la máquina, cuando se loguean, si hay errores, cuando se crean los discos, cuando se hacen reasignaciones, cuando se eliminan, cuando se hace toda la configuración, si hay problemas en los Logical Subsystem. Cualquier tipo de evento que ocurra aparece en esta interfaz. Tengo una interfaz de performance que me permite monitorear en línea cuál es el comportamiento como tal del dispositivo. Esto es importante para temas de administración, identificar cuál es el rendimiento de la máquina. Tengo diferentes formas de monitoreo. Puedo identificar cuál es la cantidad de IOPs que están entrando a la máquina, ya bien sea de lectura, escritura o promedio, cuál es la latencia en milisegundos que está generando la máquina. El bad white me permite identificar cuál es la cantidad de megabytes por segundo que está procesando y la caché que está utilizando, ¿vale? Esto no es digamos que esta interfaz GUI no es muy completa en temas de análisis de performance histórico. Esto es útil para análisis en línea. Para análisis de performance, de comportamiento de este tipo de dispositivos históricos y para temas de capacity se utilizan otro tipo de herramientas. Anteriormente IBM tenía una herramienta que se llamaba TPC, que era Tivoli Productivity Center, llegó hasta la versión 5.7 y de allí hubo una evolución del producto que actualmente se llama Spectrum. Spectrum ya es una herramienta más evolucionada donde no solo se orienta en performance
de almacenamientos y dispositivos de respaldo como librería, sino que ya está a todo nivel y puede monitorear también de tipos host, o sea, máquinas, sistemas operativos, CPU, comportamiento de memoria, disco, este tipo de cosas. Pero no es nuestro caso en este momento, simplemente lo menciono a nivel informativo. Continuemos. Entonces, lo que vimos ahorita en las líneas de comando lo vamos a ver aquí gráficamente, donde les estoy mencionando. Recuerden que creamos dos stem pool. Cada stem pool quedó de 15.2 teras. Mire que tenemos un balanceo exacto, equitativo. En cada power tenemos asignados 15.2 teras. Si desplegamos cada uno de estos stem pool, aquí está el híbrido que configuramos ahora en las líneas de comando, donde utilizamos dos rank de discos de performance tipo flash y dos rank de discos mecánicos enterprise de 15.000 revoluciones. Este híbrido nos sirve para poder configurar Easy Tier. El Easy Tier siempre tiene que tener dos tier de discos diferentes con tecnologías diferentes. ¿Qué es el Easy Tier? El Easy Tier es una funcionalidad propia de este tipo de almacenamientos que lo que hace es identificar cuál es la data caliente, o sea, los datos más accesados, y cuando identifica que un dato de estos está siendo muy accesado por los usuarios, lo que hace es darle mayor performance, y lo que hace es migrar la data automáticamente desde los discos de discos enterprise de menor performance a los discos flash de mayor performance, para darle músculo de procesamiento y poder dar unos tiempos de respuesta mucho más altos, más óptimos. Ok, ahora vamos a ver todos los volúmenes por cada stem pool, que fue lo que también hicimos. Aquí están todos los volúmenes que se crearon, el tamaño de los volúmenes y el estado de los volúmenes. En temas de administración es importante que el administrador esté muy pendiente del estado de cada uno de los volúmenes, que siempre esté en estado normal y que nunca haya sufrido ninguna modificación. Para eso también es muy importante estar muy pendiente de los eventos que les mencioné anteriormente. Puedo listar volúmenes por pools, por host. O sea, en este momento solo tenemos un host. Si tuviéramos se crearon 350 volúmenes y este host tiene asignados esos 350 volúmenes. Si tuviéramos otras máquinas para asignar volúmenes, aquí se verían ya varios hosts, ya bien sea tipo VMware, tipo iSeries también, tipo iX, tipo Solaris, dependiendo del host que se los presente. En este momento, para este caso, solo es un host. Desde acá yo puedo hacer también la creación de los volúmenes. ¿Sí? Hay unas acciones donde yo puedo coger cada volumen de estos, yo puedo desmapearlo, puedo modificarlo, puedo migrar, puedo hacer desasignación, lo puedo renombrar, puedo borrarlo, puedo crear un host nuevo. Todo también lo puedo hacer desde la interfaz gráfica, pero como les mencioné, la interfaz gráfica puede tornarse más lenta, y para creaciones masivas es recomendado la interfaz de línea de comando. Ahora, la interfaz gráfica trae unos algoritmos por default, que él solo hace las asignaciones de pools, hace las asignaciones de volume groups, hace las asignaciones en los power, y eventualmente pueden presentarse desbalanceos. Ahora, por eso se recomienda también la interfaz gráfica y la interfaz de línea de comando, para poder, basado en un diseño de arquitectura previo, poder tener una implementación mucho más óptima. Ok, y acá desde el host yo puedo crear manualmente los hosts nuevos. Yo no voy a crear en este momento ningún host, entonces le voy a decir cancelar. Volúmenes por host es algo muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Ok, ahora hablamos un poco del tema de funcionalidades adicionales como Flash Copy, Metro Mirror y los paths de los mirror para temas de replicación. Ya la replicación ya se hizo la replicación, por eso en este momento se encuentra en estado file los paths.
Después de que cuando les mencioné el tema de replicación, se hace una configuración de paths o líneas de enlace entre el storage origen y el storage destino. Recuerden que les mencioné que había dos puertos que se iban a utilizar con protocolo FiberSCSI, diferente al protocolo de conectividad de host. Sobre esos puertos se hace una configuración de paths para tener un enrutamiento punto a punto entre el almacenamiento origen y almacenamiento destino. Estos son los paths que se configuran. Estos son los paths que se configuran para la replicación. Acá puedo hacer toda la gestión de usuarios, creación de usuarios, modificación de usuarios. En este momento solo se tienen configurados estos dos usuarios por defecto. Y acá tengo una serie de opciones de configuración propias del almacenamiento que se pueden usar a nivel de protocolos de conectividad que fue el mismo, esta es la salida del mismo comando del SIO por en la línea de comando. Este es el status. Yo por acá puedo hacer configuración. Ustedes ven que hay unos puertos que no están configurados porque no están siendo usados. Simplemente es pararme en ellos y simplemente es decirle qué tipo de protocolo voy a utilizar o topología. Entonces le voy a decir que modifique y yo aquí tengo tres opciones de conectividad. Recuerden que esta primera es el SSCI Fiber Channel, Fiber Port. Es usada para tipos de conectividad SAN. El FICON siempre es usado para host Z-Series. Y el FCOL es usado para conectividades tipo DAS, que es el que configuramos estos puertos. Acá está la configuración como tanto de las dos HMCs. Aquí queda plasmada toda la información a nivel de LAN de las dos HMCs. Acá está todo el licenciamiento. Cuando se inicia toda la configuración de la máquina se cargan todas las licencias que tiene disponible con la que se adquirió en la máquina. Esta máquina tiene licencias como tal de almacenamiento, licencias de ICTIR, licencia de IO Priority Manager, que es otro componente adicional de este almacenamiento, y todo el tema de funcionalidades de copia, que es todo el paquete de copy services. Está el Metro Mirror, Global Mirror, Metro Global Mirror. Todo esto son licencias de replicación. Ahora, el ICTIR, como se los mencioné anteriormente, pues hay que configurarlo. Se puede configurar también por la interfaz de línea de comando y por esta interfaz. Digamos que acá es muy sencillo porque es un par de clips y ya. Voy a habilitarlo, simplemente se le da enable en el controlador como tal del ICTIR, y en opciones avanzadas tengo varias opciones. Siempre debe quedar habilitado, y en el allocate yo le puedo decir que me utilice high performance o high utilization. Lo vamos a dejar siempre como high utilization para que me optimice como tal la utilización de los discos y me dé un alto performance. Aquí viene ya la configuración simplemente de zona horaria y la hora como tal y fecha del dispositivo. Para la interacción con esta interfaz GUI hay un componente adicional que llegó en esta versión de firmware, que es la utilización de un DSCLI embebido para ejecución de scripts. Entonces, si yo tengo un script, yo lo puedo hacer en un formato texto cualquiera, lo selecciono. Cuando ya lo tenga construido como los que les mostré anteriormente, vamos a mirar cualquiera de estos. Entonces, cuando uno desde la interfaz GUI simplemente selecciona el archivo, él lo ejecuta y ejecuta toda la línea de comando que haya dentro de ese script. Con eso le da uno mayor celeridad al proceso de implementación. Ok. Ahora, para finalizar,
Para la configuración como tal de la replicación hay que tener claridad sobre los datos fundamentales que se necesitan tanto de los storage origen, que es el DS8870 como se lo estoy mencionando acá, y el destino, que es el DS8884. ¿Qué requiero de estos datos? Requiero el storage ID, es importante tenerlo, y el www name de cada una de las máquinas. Con el comando LSSI, con el comando showSI y el ID como tal de la máquina, me lista estos componentes. Entonces los tengo listados de los dos. Ya lo que hago es listar todos los puertos que tengo disponibles en las dos máquinas, tanto origen como destino. Previamente tengo que hacer una conexión de fibra punto a punto entre los puertos que les mencioné anteriormente que están habilitados. Los dos puertos deben de quedar habilitados. Los puertos deben de quedar habilitados en los dos storage, ¿vale? Después de que se ejecuta el siguiente comando para listar los puertos que tengo disponibles en el almacenamiento desde el origen hacia el destino, teniendo en cuenta que el remote dev es el ID de la máquina remota, el -dev es el ID de la máquina local, y el -remote www name es el www name de la máquina remota, ¿sí? Él me va a listar qué puertos tengo disponibles para estos Logical Subsystem, donde 00 es el origen, después de los dos puntos va el destino. Como recomendación, siempre que voy a hacer replicación, debo tener en cuenta que cuando voy a crear los volúmenes en el destino, los volúmenes deben de quedar exactamente igual que en el origen. Debe ser la misma cantidad de volúmenes, el mismo formato de volumen, y debo tener en cuenta que no necesariamente debe ser el mismo nombre, pero para facilidad de los comandos de replicación se crearon con el mismo nombre de volúmenes. Entonces aquí con este comando me está diciendo cuáles son los puertos que tengo en el destino, en el origen, y cuáles tengo en el destino, que ya los tengo habilitados y ya las dos máquinas se están viendo. ¿Okay? Ya este comando es simplemente para que me muestre información completa de origen y destino. Ya aquí lo que se hace es crear la relación de confianza, que es el MKPPRS path, que es crear los paths de conectividad. Entre el origen le digo que me cree un path, una relación de confianza con la máquina remota al www name remoto sobre el Logical Subsystem 00, que es el source, que es esta sentencia menos SRCL Logical Subsystem. Le discrimino cuál es el Logical Subsystem origen y cuál es el Logical Subsystem destino, que es el target, ¿ok? Y le voy a decir cuáles son los puertos que voy a usar, que esta era precisamente los puertos que habíamos listado acá anteriormente. Entonces le estoy haciendo la relación de confianza, le estoy diciendo que el origen utilice el puerto I0037 y del destino utilice el I0243, que es esta relación que estamos haciendo acá. Y utilíceme también este otro canal, utilíceme el puerto I00307 frente al 0343. Si utilizamos solo dos fibras, puedo utilizar más. Esto es como por darle ancho de banda y mayor agilidad al proceso de replicación. Entonces se crean las relaciones de confianza dependiendo de la cantidad de Logical Subsystem que tenga. ¿Sí? Aquí se crearon varios paths basado en la cantidad de Logical Subsystem utilizados en la creación de volúmenes. Se listan todos los paths que se crearon. Aquí están todos los paths que se crearon. Y después de que ya tengo la relación de confianza configurado, ya se puede empezar a hacer la replicación por Global Copy. ¿Con qué comando empiezo a replicar Global Copy? Con el que tenemos a continuación, MKPPRS menos remote dev, que es la máquina remota. Siempre lo hago desde el origen, siempre replico desde el origen. ¿Qué tipo de replicación quiero? Global Copy, ¿sí? Y le voy a discriminar qué grupo de volúmenes voy a replicar. Replíqueme del volumen 2190 al 2190C. Recuerden que es un sistema hexadecimal, quiere decir que estoy aquí mandando 16 volúmenes. ¿Ok? Este es el origen. Le estoy diciendo que me mande este
paquete de volúmenes al destino, después de los dos puntos va al destino, como como yo los nombré igual, tanto el destino lo nombré igual al origen, entonces en la sentencia queda igual. Del 2190 al 2196, replíqueme ese mismo paquete de volúmenes al destino, ¿vale? Ya empiezan a replicar. Cuando debe siempre aparecer en estado satisfactorio, creado el PPRS satisfactorio, eso me está indicando que ya empezó a replicar. Y cuando empieza a replicar, lo puedo consultar. Le digo un ls PPRS-L y le puedo decir, consúlteme todos los volúmenes que tengan replicados, desde el 00 que empieza el hexadecimal hasta el FFF que termina el hexadecimal. Entonces ahí me empieza a mostrar de que ya está la relación de confianza, está en copy pending, que es un estado de replicación, está copiando y empieza toda la copia como tal en global copy. Este es el estado. Estos son los registros que quedan pendientes por copiar. Como pueden ver, hay discos. Esto es importante que quede claro. En la replicación, cuando se lanzan paquetes de discos, él siempre queda paquetes de discos o registros de discos de 1.076.736 registros, ¿sí? Cuando él arranca la replicación, el status siempre queda en false. Cuando él termina de replicar la primera ingesta de data y ya la replicó completa, lo cambia a true. Y ya lo queda en true, y ya lo que empieza a copiar, todos estos números que aparecen en 1, quedan, quiere decir que está copiando deltas. Cuando finalice toda la replicación y tengamos la hora 0, que ya vayamos a switcharnos a la máquina nueva, todos los registros deben de quedar en 0. Ok. Cuando ya finalice toda la replicación, ya se hace el cambio como tal a MetroMirror. Se utilizan los siguientes comandos. Ok. Esto son los comandos que se usan para la replicación. Entonces, como les mencioné anteriormente, primero se configura la replicación por global copy, se lanzan todos los discos o paquetes de discos en replicación por global copy. Después de que ya vamos a hacer la ventana de mantenimiento donde vamos a hacer el switcheo, se hace el paso a MetroMirror. Vean que la sentencia es igual, lo único que cambia simplemente es el tipo de replicación. Yo lo paso a MMIR, que es MetroMirror. Después de que pasa, él termina de copiar y debe quedar en un estado que se llama full duplex. Debe quedar en un estado que se llama full duplex. Bueno, no tengo aquí la evidencia, pero quedó en un estado full duplex. Después de que queda el estado full duplex, ¿en dónde me va a aparecer el estado full duplex? Me debe aparecer aquí donde dice copy pending. En lugar de, primero me va a aparecer aquí como MetroMirror, acá. Y cuando usted termine, debe aparecer todo en 0, todos los discos en 0. Y en lugar de copy pending, debe aparecer full duplex. Eso ya me está indicando a mí de que ya toda la data fue replicada, de que no tengo ni un solo registro más por replicar y que ya hay integridad de datos. Después de que ya lo pasé y ya tengo el estado full duplex, lo que hago es pausar toda la replicación para que no entre ningún dato adicional. Pauso toda la replicación disco a disco. Después de que queda pausada, ya me voy, nos tenemos que ir al storage destino, ya donde quedaron todos los discos replicados, y le tengo que activar un failover disco a disco o por paquetes de discos. Ya este failover se ejecuta y lo que hace el failover es habilitar los discos para que queden como primarios, y lo que hace es heredar todos los permisos, privilegios y recursos que tenía el storage anterior, y ya en la replicación le está diciendo yo soy el primario, y ya el que era anteriormente el origen ya va a quedar como secundario sin ser destino todavía, ¿vale?
En caso de que tengamos que hacer alguna devolución, hay una sentencia adicional que es el fileback, que es para retornar. Bien. Cuando se vaya a romper toda la replicación, simplemente es un RM, que es la sentencia que se utiliza como prefijo, RMPPRC, y se borran toda la replicación. Lo mismo para borrar los paths, es RMPPRC path, ¿vale? Toda esta actividad de replicación ya se ejecutó, se realizó el fin de semana del 28 amanecer 29, se ejecutó con éxito y actualmente ya la producción de este cliente se encuentra sobre esta máquina destino, que es el nuevo almacenamiento DS8884, que es el nuevo modelo. Espero haber cumplido con las expectativas como tal de el resumen de video de la monografía. Van a encontrar detalles adicionales en el trabajo escrito y monografía. Muchas gracias.